Bueno, hola a todos, les damos la bienvenida a esta clase que es de la semana número 4. En esta clase vamos a ver la determinación social de la salud a través de un determinante, ¿sí? Que va a ser el hábitat y el ambiente. Los docentes que están a cargo de esta presentación van a ser Daniela López de Munaín, Emanuel Maldonado y yo. Los tres somos licenciados en ecología y vamos a ir desarrollando la clase en tres partes. La primera parte la va a, a presentar Daniela, ¿sí? Más cuestiones de definiciones como la definición de vivienda, hábitat y ambiente. La segunda parte la va a estar presentando Emanuel, estos aspectos ambientales y socioeconómicos que influyen en la vivienda. Y por último, yo voy a estar presentando la última parte de procesos de urbanización y la situación actual. En primer lugar, vamos a hablar de las definiciones de vivienda, hábitat y ambiente para entender de qué manera actúan como determinantes sociales en la salud. La primera definición que vamos a ver es la de vivienda, ¿sí? Que es un espacio físico, un área que constituye uno de los satisfactores de necesidades básicas que todo individuo debe tener. En dicho espacio físico se debe poder descansar, dormir, comer, tener actividades recreativas y funciones sociales en familia, ¿sí? La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y esto incluye la vivienda. Y hablando en términos de salud, la Organización Mundial de la Salud considera que la vivienda es necesaria para la protección contra enfermedades transmisibles, para la reducción del estrés y para tener un entorno adecuado que brinde seguridad a los habitantes. Ahora bien, hablamos de vivienda, pero tenemos que hacer hincapié en lo que refiere a viviendas adecuadas, ¿no? Esto quiere decir que no sea solamente una estructura de paredes y un techo, sino que tenga algunos requisitos mínimos que garanticen una buena calidad de vida, ¿sí? Son 7 criterios, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos para profundizar un poco más. En primer lugar, la seguridad en la tenencia, es decir, contar con instrumentos que garanticen la protección jurídica, ¿sí? Por ejemplo, frente a desalojos, hostigamiento, etcétera, y algunos ejemplos de estas herramientas tienen que ver con los títulos de propiedad, el contrato de alquiler, etcétera, ¿sí? Luego tenemos la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones, infraestructura. Esto tiene que ver con aquellas obras dedicadas también al saneamiento, ¿no? Todo lo que refiere al acceso al agua potable, cloacas, a la energía, el tema de la electricidad, el gas, ¿sí? Y también hay instalaciones como por ejemplo heladeras o freezers para conservar alimentos y también infraestructura adecuada para eliminar desechos, ¿sí? En tercer lugar, tenemos la asequibilidad, que tiene que ver con poder sostener los costos que conlleva una vivienda, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en un alquiler, en expensas, gastos de impuestos, por ejemplo, ¿sí? Digamos, de esta manera, esta asequibilidad hace que pueda sostenerse de alguna manera los otros derechos, ¿no? propios de una vivienda. Continuamos con los lineamientos de ONU Habitat en relación a las viviendas adecuadas, y el cuarto criterio que encontramos es la habitabilidad, lo cual refiere a la calidad de los materiales, ¿sí? de una vivienda, y lo mismo a su mantenimiento, para disponer de seguridad física, protección frente al clima, riesgos para la salud y peligros estructurales que puedan afectar a sus habitantes, y además contar con espacio suficiente para su desarrollo personal. Un ejemplo que se me ocurre tiene que ver con, por ejemplo, las viviendas en zonas de actividad sísmica, ¿sí? que tienen que estar realizadas de manera tal que resistan eh, la ocurrencia de estos fenómenos naturales. En el quinto lugar tenemos la accesibilidad, que refiere a que las viviendas estén adecuadas
a las necesidades, ¿sí? de ciertos grupos, como ser los adultos mayores o las personas que quizás estén en silla de ruedas, ¿sí? para que puedan habitar de una manera correcta esa vivienda. En el sexto lugar tenemos la ubicación. Significa que la vivienda debería estar localizada en una zona que le permita acceder a oportunidades de empleo, de educación, de servicios de salud, a instalaciones sociales y recreativas, y no estar ubicadas en zonas contaminadas o próximas a fuentes de contaminación. Otro ejemplo podría ser que no se encuentren ubicadas en zonas inundables, ¿sí? cercanas quizás a cursos de agua que, que eventualmente den lugar a inundaciones en la zona, justamente para no correr peligro, ¿sí? Tanto de pérdidas materiales como de vidas. Y finalmente tenemos la adecuación cultural, que refiere a considerar y respetar la expresión de la identidad cultural de quienes habitan esta vivienda. El siguiente concepto que vamos a ver en la presentación es el de hábitat, que a su vez tiene su raíz en las ciencias naturales, ¿sí? y se entiende como un área que proporciona apoyo directo a una especie determinada, considerando los factores bióticos, lo vivo, ¿sí? otros animales, otras plantas, etcétera, y los factores abióticos, lo no vivo, es decir, el agua, el suelo, etcétera, ¿sí? Si bien, como les digo, este concepto tiene su origen o está más asociado a las ciencias naturales, también es ampliamente utilizado en las ciencias sociales y tiene como la cualidad de formar conocimiento, o mejor dicho, de ser parte tanto del ámbito académico como del ámbito institucional. ¿Sí? Por eso hay estudios o investigaciones sobre hábitat y hay muchas políticas que tienen el nombre de hábitat en su desarrollo, ¿sí? Es decir, se desarrollan muchas políticas de hábitat, a eso me refiero con lo institucional. Entonces, a los fines de la materia vamos a considerar que el hábitat, en un sentido amplio, integra el conjunto de condiciones materiales requeridas para la satisfacción de necesidades básicas de los individuos y que garantizan su vida y su reproducción. Y en un sentido más restringido, abarca aquellos satisfactores relacionados con la vivienda o la casa, ¿sí? Tengan en cuenta que nosotros vimos una definición de vivienda, ¿no? En las diapositivas anteriores, que hablábamos de un espacio físico que también forma parte de los satisfactores de necesidades básicas y que es el área donde se puede descansar, dormir, tener funciones sociales, en familia, etcétera, ¿sí? Además de la función de protegerse frente al clima, otras enfermedades transmisibles, etcétera. Entonces, lo que es importante en relación a estos dos conceptos es que el hábitat podemos considerar que es la vivienda, pero a su vez todas las otras condiciones materiales necesarias para que los individuos puedan desarrollarse, ¿sí? Vamos a quedarnos como con esa idea. Por otro lado, también es importante aclarar que este concepto se implantó en el discurso territorial y social, ¿sí? Volviendo un poco a esto que les decía del origen de este concepto, lo cual hizo que trascienda lo biológico propiamente dicho y que también trascienda el concepto de vivienda, ¿sí? Por eso les decía, es importante pensar que hábitat es la vivienda y las demás condiciones materiales necesarias para el desarrollo de los individuos. Finalmente tenemos la definición de ambiente, la cual en un principio vamos a tomar una definición un poco más relacionada con las ciencias naturales, ¿sí? en la cual se lo define como todos aquellos factores y fenómenos externos a un organismo que influyen sobre él, ya sean factores abióticos o factores bióticos. Esta definición es parecida a la de hábitat, pero la diferencia está en que el ambiente o en la definición de ambiente se incluye la interacción que puedan tener estos factores bióticos o abióticos con el individuo y no solo la provisión de las condiciones materiales, ¿sí? Que esa sería la principal diferencia. El hábitat provee las condiciones materiales, mientras que cuando hablamos de ambiente hablamos no solo de
lo material, sino también de las interacciones, ¿sí? Entre los factores bióticos y abióticos y los organismos. Llevándolo al marco de la salud, vamos a considerar el ambiente como todo lo que es externo al individuo humano, ¿sí? Ya sea el ambiente físico, químico, biológico, social, cultural, etcétera, ¿sí? Acá ya se amplía un poco más a otros campos y también se considera al ambiente como cualquier cosa o todo lo que puede influir en la condición de salud de la población. Esta, esta idea se basa en la noción de que la salud está determinada por dos factores, la genética, es decir, lo que heredamos, y por otro lado, el ambiente y cómo influye este en la salud de las personas, ¿sí? Entonces, la salud humana va a depender finalmente de cómo la sociedad puede mejorar la interacción que existe entre las actividades humanas y los ambientes físicos, químicos y biológicos, ¿sí? Teniendo en cuenta que esta interacción puede tener tanto impactos negativos en la salud como positivos, ¿sí? Piensen un ejemplo de contaminación, ¿no? Ahí hay una interacción de alguna manera negativa, con un impacto negativo entre el ser humano y el ambiente. Entonces, justamente acá lo que quiere decir es que la salud va a depender de que esta interacción termine generando impactos positivos, ¿sí? Habrán visto entonces que hablamos primero de la vivienda, luego ampliamos la escala para hablar del hábitat que incluye a la vivienda y luego englobamos tanto a la vivienda y al hábitat con el ambiente, ¿sí? Como una forma de contener los otros dos conceptos. Luego de haber estudiado las definiciones de vivienda, hábitat y ambiente, vamos a proceder a analizar algunos aspectos ambientales y socioeconómicos que influyen en la vivienda. Primeramente, en lo que refiere a los aspectos de la construcción, podemos mencionar, por ejemplo, el tipo de vivienda. Algunos autores postulan tres dimensiones posibles en relación a la vivienda y a la salud de la mayoría de los sectores de bajos ingresos. La primera se refiere al hecho de que el tipo de vivienda predominante en las áreas periféricas y periurbanas no posee equipamiento e infraestructura mínima para dar satisfacción a las necesidades individuales y colectivas. La segunda alude a que dichos sectores tienen pocas oportunidades de obtener una vida adecuada, saludable y con espacio suficiente y acceso a agua, cloacas, gas, medios de transporte, entre otros. Y la tercera se vincula con la inseguridad de la tenencia, ya que el temor al desalojo es una preocupación constante. Por otra parte, podemos mencionar el hacinamiento. Según el INDEC, se comprende por hacinamiento medio en el hogar aquellas situaciones en que en una misma vivienda habitan 3 o más personas por cuarto. Esto es sin tener en cuenta la cocina, los baños, los patios y el garage. Numerosos estudios demuestran que a mayor nivel de hacinamiento hay una mayor presencia de enfermedades respiratorias. Además, el hacinamiento genera un efecto sobre las competencias intelectuales y cognitivas que necesitan desarrollar los niños y adolescentes en situación escolar, al no disponer del espacio adecuado. Por su parte, la precariedad refiere a la durabilidad del material y los elementos constructivos de la vivienda. La vivienda precaria es un espacio de cohabitación con determinantes socioambientales de salud que operan como factores de malestar, ocasionando enfermedades transmisibles, no transmisibles y psicosociales. Por otra parte, los materiales de construcción pueden poseer compuestos químicos que los convierten en fuentes frecuentes de contaminación dentro de las viviendas. Podemos mencionar uno de los componentes constructivos de la vivienda, que es el piso. La correcta finalización del mismo tiene una función principal que es la de aislamiento hidrófugo. Por su parte, las paredes deben cumplir con las funciones de resistencia y de delimitación de los espacios. A su vez, las paredes externas funcionan como aislante térmico, acústico y protección hidrófuga.
Dentro de los servicios sanitarios podemos mencionar el abastecimiento de agua. La higiene en los hogares es difícil de mantener donde no hay un suministro adecuado. Es indispensable contar con un drenaje eficiente de residuos cloacales y de aguas superficiales, ya que esto ayuda a controlar las enfermedades transmisibles. De esta manera se reducen los riesgos y daños en la salud de las personas. Dentro del componente energético, podemos decir que en los sectores de bajos ingresos el empleo de biomasa como combustible doméstico está ampliamente difundido. Sin embargo, su uso está potencialmente vinculado a riesgos a la salud. A su vez, algunos combustibles fósiles que se utilizan comúnmente en los hogares exponen a las personas a nocivas emisiones de monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, polvo, partículas en suspensión y compuestos orgánicos volátiles. Esto se debe a una combustión ineficiente. En algunos casos, el riesgo aumenta debido a que la ventilación es inadecuada. Por último, podemos mencionar la dimensión de la accesibilidad. Podemos decir que contar con avenidas, rutas, caminos y medios de transporte en condiciones resultan prioritarios para el logro de una buena calidad de vida. Es importante que la vivienda tenga cercanía a centros con servicios públicos y de consumo, como escuelas, hospitales y lugares de recreación. Y podemos decir entonces que la accesibilidad involucra principalmente la facilidad del traslado a este tipo de lugares. Los asentamientos humanos espontáneos, realizados sin la mínima planeación, en los que los habitantes tienen que resolver su necesidad de habitación para resguardarse del medio ambiente natural y artificial, pueden convertirse en focos de insalubridad que afectan su propia salud y la de los demás. Este tipo de situación es muy común en barrios de bajos recursos. Existen otros aspectos externos, como por ejemplo los climáticos, que resulta pertinente mencionar. El tipo de clima es un factor importante a considerar a la hora de elegir los materiales para la construcción y el modo en que se va a llevar a cabo la obra. En climas extremos, ya sean cálidos o fríos, los materiales son un factor importante a considerar debido a su coeficiente de transferencia térmica. Esto es, su capacidad de aislarse de las temperaturas extremas del exterior. Otro de los factores importantes a tener en cuenta es el sitio donde se lleva a cabo la urbanización. Es muy común que los barrios de menores recursos se encuentren ubicados en terrenos bajos o zonas anegadizas, como por ejemplo el valle de inundación de ríos y arroyos del territorio. Este tipo de situaciones pueden generar inundaciones en los barrios y problemas de accesibilidad. Por último, el factor seguridad está vinculado con eventos climáticos extremos, como por ejemplo huracanes y temblores. Si bien en Argentina no contamos con zonas de huracanes, sí podemos mencionar las zonas sísmicas del país. Allí, el tipo de construcción de la vivienda requiere de un refuerzo adicional capaz de soportar los movimientos de la tierra. Podemos mencionar algunos posibles efectos de la deficiencia de la vivienda en la salud. En esta tabla, presentada por Aguirre, podemos identificar a la izquierda la deficiencia de la vivienda y su entorno y a la derecha los posibles efectos de la salud. Por ejemplo, podemos mencionar que un abastecimiento y calidad de agua inadecuado puede causar tifoidea, cólera, hepatitis, entre otros. Por su parte, una ventilación inadecuada y el hacinamiento en la vivienda puede causar resfriados, tuberculosis, meningitis e infecciones respiratorias agudas. La utilización de leña como combustible, sumado a una mala ventilación, puede causar enfermedades respiratorias crónicas. Por último, podemos mencionar que si los medios de transporte son inadecuados, esto denotaría una falta de acceso a los servicios de salud, educación, entre otros. Bueno, y para terminar, después de las exposiciones de los profesores, el último punto a analizar sería este proceso de urbanización. ¿Por qué hoy en día existen estas urbanizaciones, estos hacinamientos, esta calidad de vivienda en algunos sitios tan precario?
Y les queríamos presentar estos diagramas, ¿sí? Que resumen un poco las diferentes etapas que se fueron sucediendo para entender un poco la expansión urbana y en particular acá en Buenos Aires. En primer lugar, mencionarles que en el año 1865 aproximadamente, el despegue del modelo agroexportador y el auge de la migración, de la inmigración, perdón, lo que generó fue que en la ciudad y más que nada en el Gran Buenos Aires se empezaran a aumentar los números de conventillos, y además esto generó que estos conventillos muchas veces no eran construidos en buenas zonas, en zonas para construcción de viviendas, y esto fue generando el prefacio, si se quiere, fue como abriendo camino a lo que por ahí hoy conocemos como villas miserias, ¿sí? Además, el ferrocarril lo que generó fue que se empezaran a mudar más personas desde el interior del país a la zona urbana del Gran Buenos Aires, y esto lo que hizo fue expandir a la ciudad y con ello expandir y aumentar la cantidad de personas que vivían en esta zona. El sitio no estaba preparado para albergar a tantas personas, entonces se fueron empezando a construir estos barrios precarios y de bajos recursos. En una segunda etapa, y ya alrededor de 1930, lo que ocurrió acá, ya estábamos en el fin del modelo agroexportador y Buenos Aires ya se consolidaba como la centralidad de la Argentina. Esto también ocasiona que más personas desde el interior del país e incluso desde el interior de la provincia de Buenos Aires se mudaran a los cordones urbanos cercanos a la capital federal. En un segundo paso vemos que la población se empieza a asentar en la zona sur de la provincia de Buenos Aires y empezamos a ver esta dicotomía, ya que en la zona norte podíamos ubicar a las personas o a las familias que tenían mayor poder adquisitivo y en la zona sur a los que venían del interior del país en búsqueda de nuevas fuentes de trabajo. La estructura urbana se empieza a orientar por los ejes del transporte automotor, como dije anteriormente, por el ferrocarril, pero también por la construcción de nuevas avenidas y de nuevas pavimentaciones. También se creó esta red suburbana de transportes para los sectores más populares, ¿sí? Se empezó a pensar en otras líneas de trenes para transportar a los trabajadores, mientras que en la zona norte, para los de mayor poder adquisitivo, se miró un poco más la creación y el mejoramiento de calles y autopistas. En una tercera etapa, ya alrededor del año 1960, en la periferia existía un tejido urbano discontinuo y desarticulado con varios lotes vacantes, y lo que faltaba, lo que empezaba a faltar era la ausencia del espacio abierto y público, ¿sí? Este espacio de esparcimiento, este espacio de una plaza para que las personas puedan ir allí a hacer ejercicio o a disfrutar del aire libre. En un segundo sitio de esta tercera etapa vemos que el plan quinquenal lo que impone es la construcción de viviendas en el área suburbana, ¿sí? Luego el desarrollo urbano de los terrenos deprimidos de la zona de la cuenca del Matanza-Riachuelo fueron los más utilizados para la construcción de viviendas, y esto desencadena en los impactos negativos que luego fueron sucediéndole a estas personas que estaban ubicadas en estas zonas. Estos terrenos ya eran deprimidos y eran inundables, y al empezar a desarrollar la construcción de sus viviendas en estos sitios, lo que generó es que si bien las personas tenían sitios donde vivir, tenían problemas de humedad y hasta problemas de inundación y pérdidas materiales seguidas por grandes lluvias. Y
por último, los estratos de menores ingresos se fueron ubicando a través de la periferia y tal vez se alejaron un poco de los servicios los servicios públicos, ¿sí? Los servicios de salud, de seguridad y de educación. Entonces, aquí lo que queremos es como darles un resumen de todo lo sucedido. Estas 3 etapas fueron la antesala de estas condiciones urbanas que tenemos hoy en día. ¿Sí? Las condiciones urbanas de los nuevos barrios periféricos eran deficitarias porque no se tenía una planificación previa de la cantidad de personas que se iban a mudar desde el interior del país, ni tampoco se tenía calculado las personas que iban a venir de otras partes de otras zonas de Sudamérica, ¿sí? Además, en donde estaban estas nuevas viviendas deficitarias, no contaban con pavimento, no contaban con servicios de cloacas, no contaban tampoco con un pluvial que ayudara a que luego de alguna lluvia un poco fuerte no se inundara la zona, ¿sí? También había escasas oportunidades de transporte, ya sea de colectivos o de trenes. En este caso, las personas se tenían que trasladar tal vez cuadras y cuadras para encontrar la primera línea de colectivo, con lo que conlleva que no había pavimentos, no había luz en las calles y también una zona de un poco de inseguridad. El agua era provista de pozos de extracción de agua, ¿sí? Porque no tenían la red de agua corriente. Esta agua es de la red de agua subterránea. Lo negativo es que la eliminación de excretas también se realizaba en paralelo a estos pozos de extracción de agua, ¿sí? Tenían por un lado el pozo de extracción de agua y por el otro lado el pozo ciego para depositar las aguas grises y los residuos que provienen del baño. ¿Sí? Entonces, acá empezaban a tener problemas ya que podía haber infiltraciones desde las cámaras sépticas hacia los pozos de agua para consumo de las familias. La red eléctrica era uno de los servicios que más se extendió en esta zona. Si bien los barrios eran deficitarios, no había pavimento, no había luces, lo que se rescata era que las viviendas podían acceder a red eléctrica. Sin embargo, aquí lo que pasaba es que tal vez era muy, muy, muy costoso, por ejemplo, calefaccionar una casa a través de energía eléctrica, entonces utilizaban quema de combustibles, por ejemplo, de carbón, y eso provoca a su vez diferentes implicancias negativas en la salud, como bien lo comentó anteriormente el profesor Emanuel. Previo vimos las condiciones urbanas, ahora las condiciones de la vivienda. Las viviendas, las personas que se mudaban desde el interior, lo que hacían eran autoconstruir las viviendas y el avance de la obra estaba vinculado con una capacidad de ahorro de las familias. ¿Esto qué quiere decir? Ni bien se asentaban en el sitio, armaban su vivienda para poder vivir allí, pero la realidad es que no tenían todas las condiciones, tal vez no tenían un baño con todas las comodidades que se tendrían que tener, ni un número de habitaciones por habitante familiar, sino que a medida que las personas iban trabajando, iban ahorrando e iban ampliando su hogar. También la construcción era el sistema tradicional húmedo con materiales provistos por el mercado, no había esta idea de aislantes térmicos ni de por ahí algo ahora hoy en día más tecnología como para no utilizar tanta energía eléctrica como ventanas más amplias para aprovechar la luz solar, ni tampoco el doble vidriado, perdón, como para el aislamiento térmico. Estos barrios producidos socialmente alcanzan su consolidación urbana con la provisión de servicios de infraestructura y de los equipamientos sanitarios y educativos 20 años después desde su ocupación. Esto tiene que ver un poco por lo que yo comentaba previamente, el ahorro de las familias, alcanzar el número adecuado de habitaciones, la cocina adecuada, el baño adecuado, y también por un desarrollo de políticas públicas que fueron consolidando y fueron ayudando a estas personas a poder
tener su vivienda consolidada. En cuanto a las villas miserias, se trata de barrios de trazado irregular, con viviendas precarias, a veces construidas con material de descarte y con carencias de servicios de infraestructura y equipamiento. Esto tiene que ver más que nada por la emergencia de estas personas de trasladarse de sus sitios de donde vivían previamente por una cuestión de trabajo, ¿sí? De búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo. Entonces, esta velocidad en la que se tuvieron que mover de un sitio a otro lo que generó es que no hubo una planificación familiar para construir una vivienda, sino que lo tuvieron que hacer, como dice ahí, con materiales de descarte o con lo que se encontraba en la zona. Se localizaron espontáneamente en terrenos vacantes de dominio público o privado, y acá también empezaron a existir la toma de terrenos, la toma y por consiguiente el desalojo de estas familias, y en este sentido el Estado lo que creó fue compensaciones económicas para estas personas para que pudieran acceder a un terreno nuevo o algún plan de viviendas. Se ubican tanto en la zona, en la ciudad central, perdón, como también en el primer cordón de aglomeración. Esto tiene que ver con que estas personas también quieren acceder a la cercanía de sus centros laborales. Y el asentamiento en villas fue al comienzo, para muchas familias, una solución de carácter transitorio. Posteriormente, con el agotamiento del modelo sustitutivo de importaciones y las crisis económicas, se convirtió en una solución, habitacional de carácter permanente. Muchas personas, muchas familias venían desde el interior del país, desde el interior de la provincia, se asentaban en estas villas miserias con la esperanza de acceder a un mejor trabajo o de consolidarse mejor en el trabajo, de permanecer más tiempo en el trabajo, poder ahorrar y poder mudarse por ahí a otras zonas o a otras viviendas ya construidas, pero lamentablemente la crisis económica lo que no permitió fue que esto ocurriera, sino que estas personas tuvieron que tomar esto que pensaban que era transitorio como algo permanente. Entonces, en conclusión, vimos en un principio todas las definiciones, más en la parte intermedia de la clase vimos lo que eran los determinantes, por qué tenemos estas viviendas así, cuáles son los impactos negativos de tener, por ejemplo, hacinamiento o qué servicio energético utilizamos. Cada uno de ellos tienen una implicancia negativa o positiva y esto afecta a la salud de las personas, ¿sí? Por último, vimos el tramado urbano, por qué se llega a esto, por qué hoy en día vemos villas miserias, por qué vemos precariedad en las viviendas, por qué vemos inundaciones o viviendas construidas en sitios que son inundables, ¿sí? Entonces, la planificación del desarrollo urbano es un componente fundamental para que se garantice la calidad urbana y con esto la calidad de las viviendas. La ausencia de esta planificación lo que conlleva es a una pérdida de productividad, el aumento de la inequidad y a un fuerte deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos. Por último, también les queríamos mostrar este gráfico que es adaptado de la OMS de 1992, y les queremos mostrar un poco estas interacciones que existen entre las actividades humanas, el ambiente y la salud. Fíjense que acá tenemos el ambiente biológico, el ambiente físico-químico y también la escala y naturaleza de las actividades humanas. Las actividades humanas que nosotros realizamos a diario tienen implicancias en la salud y además tienen implicancias en el ambiente biológico, ¿sí? Por ejemplo, si una industria está liberando gases de efecto invernadero o gases tóxicos que generan lluvia ácida, esto impacta directamente sobre la biota, ya sea de un lago o las hojas de un árbol, y no permite generar fotosíntesis, pero también a nosotros nos genera impactos negativos, que pueden ser en cuanto a la exposición a la lluvia ácida o en otro caso a la pérdida, de productos como
los mismos de la agricultura, ¿no? Por ejemplo, cultivos. También podemos ver que estas actividades humanas también tienen una fuerte incidencia en el ambiente físico-químico, porque si volvemos al mismo ejemplo anterior, a la lluvia ácida, sí, disminuimos el pH del agua, disminuimos el pH del suelo, y ahí tenemos cambios químicos en el ambiente. Esto a su vez nos va a provocar también incidencias en nuestra salud. Y por último, también esta interacción que existe entre el ambiente biológico y el ambiente físico-químico, naturalmente porque los ecosistemas son sistemas que se mantienen en constante movimiento, son estables, ¿sí? Pero las incidencias humanas lo que realizan son inestabilidades en estos sistemas, y estas inestabilidades son las que luego nos provocan algunos impactos negativos en nuestra salud. Mantener esta estabilidad entre el ambiente biológico y el ambiente físico-químico, lo que nos estaría generando es también una estabilidad en la salud humana y de las poblaciones del ambiente, no solamente al humano, sino también a los animales y a las plantas. Por último, acá les dejamos la bibliografía con la que realizamos, esta presentación. Y llegado acá, les agradecemos mucho por su atención y esperamos que les haya sido de utilidad todo esto que les contamos. Así que los despido. Muchas gracias.